Bueno, pues una vez más, que tengáis un muy feliz sábado. Como bien decía Jorge, he titulado a esta primera reflexión El hombre en busca de sabiduría. Y es un tema que lo he basado en el capítulo 28 de Job. Hace no mucho tiempo me tropezaba con este capítulo y la verdad que me impactó tanto que merece la pena compartirlo y compartir unos minutos reflexionando sobre él, ¿no? Voy a parafrasearlo un poquito porque es bastante largo, pero empieza así. Hay minas de donde se saca la plata y lugares donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y las piedras al fundirse producen el cobre. El hombre ha puesto fin a las tinieblas, baja a los lugares más profundos y allí, en la oscuridad, busca piedras. Balanceándose suspendido de una soga, abre minas en lugares solitarios, en lugares por donde nadie pasa, lejos de las ciudades. La tierra por encima produce trigo y por debajo está revuelta como por fuego. Allí se encuentran zafiros y oro mezclado con tierra. Ni los halcones ni otras aves de rapiña han visto jamás esos senderos. Las fieras no pasan por ellos ni los frecuentan los leones. Esta semana, preparando esta reflexión y leyendo este capítulo, he querido profundizar un poquito en lo que es esa profesión tan, digamos, peligrosa, o que yo entendía que era, y entiendo que es peligrosa, ¿no? Pero que nunca había profundizado mucho en ella, ¿no? Que es la minería. La verdad que es increíble los desafíos que enfrentan los mineros. Ellos trabajan muy duro, bajo tierra, en condiciones muy difíciles y tienen un riesgo permanente, ¿no? Leía un artículo de la Vanguardia donde varios mineros contaban un poco su experiencia en su trabajo. Y el escritor, el autor de ese artículo, nos comentaba y destacaba que él, digamos que se sorprendía de ese espíritu optimista que los caracteriza, ¿no? A estas personas. Ver el sol para ellos es un regalo. Uno de los mineros contaba que trabaja bajo el suelo, respira de todo, hay muchísima maquinaria y es imposible hacer tu trabajo si tienes miedo o piensas continuamente en que puedes sufrir un accidente, ¿no? Y así, pues, ellos contaban diferentes situaciones que se iban dando en su día a día y que los diferencia, por ejemplo, de un trabajo, pues, más habitual, como pueda ser el mío o el de cualquiera de vosotros. Pero sigue el texto bíblico. El hombre pone la mano en el pedernal y arranca de raíz las montañas, abre túneles en los peñascos y descubre toda clase de tesoros, explora los nacimientos de los ríos y saca a la luz cosas escondidas. La verdad que como sucede en muchos campos de la ciencia, la minería o en profesiones, ¿no? En la minería pues también están habiendo pues cambios importantes, ¿no? Transformaciones gracias a la tecnología, gracias a la digitalización, que de alguna manera está facilitando también la tarea de los mineros. A nivel general, la verdad es que si reflexionamos en lo que el ser humano ha hecho, especialmente en los últimos siglos, los grandes inventos, es increíble, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el teléfono, que hoy lo tenemos como algo normalizado, ¿no? Pero en realidad estamos poniendo en contacto personas de diferentes puntos de la Tierra. Lo mismo sucede con Internet, con un avión, ¿no? Si nos paramos a pensar, ¿no? En un avión que en pocas horas te puede trasladar a otra punta del mundo. La verdad que el ser humano ha hecho cosas increíbles, impresionantes. Pero el texto nos lleva a una pregunta que para mí es fundamental y es central en este día. Dice, ¿pero realmente de dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? El hombre no sabe lo que ella vale, ni la encuentra en este mundo. Con ninguno de los metales destacados anteriormente se puede comparar. Ninguna fiera puede acceder a ella. El mar y los océanos no saben dónde está. Incluso la muerte dice que solo la conoce de oídas. Como digo, parafraseo porque si no sería larguísimo, ¿no? La reflexión. Pero la verdad que pensando en este tema, después de tantos avances, de tantas cosas en el que el ser humano ha progresado,
El ser humano no llega a actuar con sabiduría y con inteligencia. Hay muchos progresos, pero la realidad es que hay aspectos trascendentales que no se han podido solucionar. Todavía seguimos con problemas importantísimos de hambre en el mundo. Todavía seguimos con muchísimas guerras, cada vez más, algunas de ellas muy recientes. Los problemas sociales que existen también son muy notorios y de diversa índole. El corazón humano cada vez es más egoísta, cada vez pensamos más en nosotros mismos, sobre todo en Occidente, y nos cuesta más considerar las necesidades de los demás. Y ni siquiera estamos pensando mucho en la salud del planeta, que cada vez sufre más las consecuencias de la contaminación, del cambio climático y del mal cuidado que estamos haciendo de él. Pero el texto sigue de la siguiente manera. Pero Dios conoce el camino de la sabiduría y solo Él sabe dónde encontrarla, pues Él ve hasta el último rincón de la tierra y todo lo que hay debajo del cielo. Cuando Dios le fijó la fuerza al viento y puso un límite al agua, cuando estableció las leyes de la lluvia y señaló el camino a la tormenta, también vio a sabiduría, vio su justo valor, la examinó y le dio su aprobación. Solo Dios realmente conoce lo que es la verdadera sabiduría, lo que es la verdadera inteligencia. El texto nos plantea que la sabiduría es un camino, una vía que solo Dios conoce, porque Él al final es todopoderoso, es el único que todo lo sabe, que ve más allá de donde nosotros podemos ver. Porque podemos investigar cuando alguien evalúa una joya, tiene que ser alguien con muchísimo conocimiento en ese campo, para saber y conocer verdaderamente el verdadero valor de un metal. Lo tiene que examinar una persona especializada, por ejemplo, un gemólogo, alguien que tenga una comprensión profunda de los distintos metales preciosos, alguien que tenga acceso a herramientas y a conocimientos que le permitan determinar cuál es su autenticidad y cuál es su valor. Y el capítulo de Job nos habla de algo maravilloso. Nos dice que Dios examinó la sabiduría, le dio su justo valor y le dio su aprobación. Y me gustaría concluir con el final de este capítulo, que al final nos da una, una pista, ¿no?, de dónde quiere llevarnos. Dice, y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia, ¿no? Y la pregunta que yo os dejo hoy es, ¿y cómo puedo yo servir a Dios fielmente? Quizá tenga que ver con la motivación con la que hago las cosas. Podría hacer buenas acciones, podría ayudar a otras personas, pero podría hacerlo también para mi propio beneficio, o podría ser para sentirme yo bien. Quizá lo hago para aumentar mi estatus, para ser más reconocido. ¿Qué es servir realmente fielmente al Señor? Y esto me llevaba a un texto en 1 de Samuel 12:24, donde el mismo profeta exhortaba al pueblo a que le sirviera fielmente de todo corazón, recordando los grandes beneficios que él le había otorgado a ellos y exhortándoles a que dejaran sus ídolos, que no tienen ninguna utilidad. Entonces, realmente, la verdadera sabiduría, para mí personalmente, y ahora me comentaréis vosotros también qué os parece, es realmente servir a Dios fielmente, haciéndolo siempre de todo corazón. ¿Realmente estamos haciendo las cosas por motivaciones egoístas o las hacemos realmente para honrar y glorificar a Dios? ¿Estamos realmente buscando la verdadera sabiduría? Aquí dejo esta pregunta y con ello cierro esta primera reflexión. Eh, Muchas gracias, Raúl, por estas reflexiones y ha dejado picando ahí en el aire una pregunta, ¿no es cierto? Yo mientras te escuchaba, Raúl,
me preguntaba primero, ¿qué entendemos? Porque más en nuestro idioma español o castellano, la semántica es muy amplia y a veces varía de acuerdo al lugar. ¿Qué entendemos nosotros por sabiduría? ¿No? Primero. Y luego, el hombre genéricamente hablando, ¿tiene como norte, o por lo menos entre sus primeras cosas, en la experiencia a lo largo de su vida, el buscar la sabiduría? En una primera aproximación, ahora, Antón, Gracias. ¿qué reflexiones o qué piensas, qué tienes en mente ahora así a bote pronto después de lo que Raúl ha compartido con nosotros? Pues como él muy bien ha dicho, ese capítulo 28 lleva de principio a fin esa reflexión que a mí me ha recordado de todo lo que el hombre se esfuerza, cómo busca, cómo hace cuevas, cómo hace túneles para buscar gemas preciosas en teoría, ¿no? Y desdeña quizá lo más importante que es la sabiduría, ¿no? Al final de todo, ¿no? A mí me ha recordado al libro que leí hace muchos años de Tomás Moro, Utopía, donde él hacía la reflexión de que el creador ha guardado las cosas más, por decirlo así, las más innecesarias por valor que se les considere en nuestra sociedad, en lo profundo de la tierra, ¿no? Mientras que todo lo necesario, como decía también ese capítulo, arriba se cultiva sobre la tierra, o sea, está arriba, sin tener que correr riesgos. Hay documentales que he visto que son estremecedores, ¿eh? Ahora que has mencionado también, Raúl, de lo que sirve, de lo que nos sirve esa minería. Sabemos que hay guerras por geopolítica, por el control de tierras raras, ¿no? Sabemos que el coltán es un mineral que es muy necesario para los teléfonos móviles, para los ordenadores, etcétera, ¿no? Y como hay intereses económicos detrás, pues da igual el coste que tenga incluso en vidas humanas, ¿no? Y recuerdo que en ese documental se veía en un país de África a personas jovencísimas sumergirse en agua, en agujeros con agua, con un tubo en la boca por el que respirarían. Hablaban de los accidentes que se producían y dentro, entonces ellos tenían que conseguir trozos de esa masa de tierra que no se deshace mientras salen y sacar a flote mientras no pierden el contacto con el tubo que les mantiene, en fin, qué riesgos por sobrevivir o por conseguir un poco de ahí, ¿no? Las condiciones duras de este mundo. Lo digo porque también ha mencionado mucho el egoísmo. Para mí, al principio de mi conversión, el axioma de Proverbios, el respeto a Dios es el principio de la sabiduría, fue muy importante. Porque, claro, en mis años de rebeldía había desdeñado eso. Y creo que eso debe de estar presente en la vida de cada cristiano. La sabiduría es, como dice al final de ese capítulo, es servir a Dios fielmente, es entender la vida y tener un sentido para ella, ¿no? Así que cuidado con los esfuerzos que hacemos para conseguir piedras preciosas, porque, en fin, que a veces pueden lucir muy bien en las manos o en las orejas de alguna persona, pero que a nosotros nos va la vida en ello. Vamos a lo sencillo y vamos a ver si aprendemos lo que es verdaderamente la sabiduría. Pareciera ser un problema de prioridad o de escala de valores, de acuerdo a lo que dices, Antón, ¿no? Que tiene el mundo en general hoy. José Antonio. Bueno, pues las preguntas que nos ha dejado Raúl de verdad que son de peso y profundas, porque también nos ha preguntado qué significa para nosotros el servir fielmente a Dios. Bueno, la Biblia, lo bueno que tiene es que nos hace estas preguntas, pero también nos las contesta, ¿no? Que hay un texto que se nos dice que es no os desviéis ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo creo que pensamos erróneamente que la sabiduría se encuentra entre las paredes de las facultades de filosofía, de ingeniería, de medicina, de cualquier otra de las ciencias que el ser humano ha ido cultivando durante toda su historia y que ha ido mejorando y que tenemos que reconocer que ha ido
han ido todas estas disciplinas mejorando muchísimo nuestra vida, nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida. También tenemos que preguntarnos, ¿a qué precio? Hoy tenemos más contaminación que nunca debido a la industrialización, tenemos más contaminación que nunca y también más conflictos sociales que nunca y también más opresión que nunca, porque mucha gente me podrá decir, bueno, es que te olvidas de la época de la esclavitud. Bueno, hoy puedes ser esclavo por 1.500 euros al mes y quizás esto os pueda sorprender, pero puede ser un esclavo con nómina, cuando tu vida gira en torno al trabajo. Vives para trabajar, descansas para volver a trabajar, apenas ves a tu familia. Entonces, esa sabiduría, ¿en qué la hemos convertido? O ese saber, porque yo sí que haría esta distinción entre saber y sabiduría. Sabiduría lo ha definido perfectamente Antón haciendo esta mención al texto bíblico, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, es el conocimiento de Dios, es el respeto a Dios. Y para eso hace falta una cosa que también mencionabais, por eso me ha encantado la reflexión, porque ha tocado muchos puntos que son muy necesarios. Hace falta una cosa que hoy en nuestra sociedad no tenemos o cada vez tenemos menos, que es la humildad. Hoy en día lo que se prima es el individualismo, se prima, pues bueno, casi el culto a la persona, al triunfador, los grandes empresarios que aparecen en todos los medios como los iconos a seguir. Sin embargo, la Biblia lo que nos dice es que necesitamos ser humildes, necesitamos despojarnos de nuestros conocimientos previos y dejar que sea el Señor el que nos muestre el camino. Muchas veces cuando íbamos ya al plano religioso, no tanto ya al económico y al social, cuando hablamos con otras personas sobre el Evangelio, cuando hablamos con otras personas sobre, por ejemplo, el muy interesante tema que vamos a hacer después en la escuela sabática sobre la profecía, ¿con qué chocamos? Chocamos con las tradiciones, chocamos con los conocimientos que ya tenemos preimpuestos. Y el Señor nos dice, sé humilde, déjame que yo te guíe, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Por lo tanto, sabemos que además esa sabiduría nos va a conducir a la mayor gema que hay, que es Cristo. Y en Cristo que encontramos vida eterna. Reflexionando sobre lo que acabas de decir, José Antonio, entonces la humanidad tiene un serio problema, porque si el principio de la sabiduría, el inicio y el totum, el final de la sabiduría es el conocimiento de Dios y es la presencia viva de Dios en la vida de cada uno diariamente, tenemos un gran problema como raza, porque hemos quitado a Dios de la ecuación de nuestras vidas, ¿no es cierto? Raúl, escuchando esto, ¿quieres agregar más? ¿Qué piensas? A lo mejor dejaste algo en el tintero, ¿quieres redondear más lo que has dicho? Bueno, haciendo alusión, digamos, a lo que decía José Antonio, ¿no? Y llevándoselo al término religioso, digamos. Considero que también hacía reflexión esta semana de que uno puede ser muy bueno, o sea, pues puede tener, religiosamente puede ser intachable, pero no tener la sabiduría de Dios en su vida. Y puede ser que cumplamos con muchos preceptos dentro de la iglesia o de una religión determinada, pero no tengamos a Dios en nuestro corazón. Entonces, necesitamos ponernos en manos de Dios, que es el que todo lo sabe, acudir a Él y que nos vaya ayudando de la mano en ese camino, porque al final, como decía el texto, la sabiduría es un camino a recorrer con Él, ¿no? Entonces, cuando podemos cometer o tener el riesgo de que seamos buenos religiosos y al final caemos en sentirnos autosuficientes también en términos espirituales. Entonces busquemos también en el apartado espiritual esa sabiduría que viene de él. Y esa inteligencia también, no olvidemos que la inteligencia, él dice apartarse de todo lo malo, ¿no? Es decir, que hace como una especie de diferenciación el texto, ¿no? Entre sabiduría e inteligencia.
Inteligencia, apartarse de las cosas que son malas, que sabemos que son malas, que a veces las permitimos en la vida, pero que sabemos que tenemos que apartarnos de ellas. Cada uno tiene que examinar y evaluar bien qué es lo que hay en su vida que realmente está estorbando lo que realmente Dios quiere hacer en él. Hay una cosa que no quiero que se olvide, que has dicho que pensamos egoístamente, sobre todo en Occidente. Me parece que la sociedad occidental está, por decirlo así, pues eso, ¿no? Traspasada por un egoísmo que le lleva pues eso, ¿no? A no mirar más allá de sí mismos o de su entorno, olvidando lo que sucede un poco más lejos, ¿no? Eh, por ejemplo, esas minas de oro contaminan, por lo visto, con mercurio, por la forma de trabajar con todo eso, pues contaminan ríos, acaban de meter en la cárcel a uno de los líderes mapuches de Chile, porque ellos están defendiendo su tierra contra esa agresión de las empresas extranjeras, pues que están con los convenios, que sabéis que a veces pues son conniventes con políticos para poder hacer la extracción. O sea, se quita de en medio los derechos de un pueblo sobre una tierra con tal de conseguir esos beneficios económicos. Eso sucede a lo largo y ancho de nuestro planeta, ¿no? Pero es ese occidente egoísta, es esa máquina, hoy por decirlo actualizada, babilónica, la que deja de lado los principios divinos y no piensa en las personas. Porque también es verdad que en tu reflexión has dicho, pero hay que ver lo que hemos progresado, ¿no? O sea, cómo somos capaces de cruzar de un lado a otro con medios técnicos, ¿no? De viaje, o bien volando en avión, o bien por este mismo canal de Internet, ¿no? Que podemos estar pues, con muchas personas que están lejos de nosotros, ¿no? Pero los problemas son muy graves y además persisten. O sea, somos capaces de estar buscando agua en Marte cuando la de aquí la estamos contaminando o la estamos mal utilizando, ¿no? Derrochando de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a lo sencillo. Vamos a lo sencillo. ¿Quién es el dueño y el creador de todo? Y es que, como dices, es que al final la reflexión acaba así en ese capítulo de Job, que por cierto le había pasado por una serie de vicisitudes que lo habían hecho pues estar tremendamente afectado por lo que le pasó a él y lo que pasó a las personas de su entorno, ¿no? Pero volvamos a Dios. Volvamos a Dios, que es el objetivo de todo. No, no nos amparemos en la verdadera sabiduría. Va a estar cerca de la revelación divina. Nos va a dar una cosmovisión, que hablamos mucho aquí, de lo que verdaderamente es Dios y de lo que verdaderamente es capaz de hacer el hombre. Yo sigo reflexionando, escuchando, ¿no? Y me surgen preguntas, ¿no? Por ejemplo, hablabais de el mundo, dice que nuestra sociedad actual, este siglo XXI, esta generación, es el producto de un progreso continuo. Y yo me pregunto, ¿progreso? ¿Realmente ha sido un progreso? ¿Realmente ha sido avance? En algunas cosas aparentemente sí, aparentemente no. No hace mucho yo tenía una conversación a este respecto, ¿no? España hoy em, se presenta en España un problema que es la población envejecida. En el medioevo no existía este problema. La media de vida era la mitad de lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Incluso da poco en algunos aspectos, cuando uno ve ancianos lo veo yo por mi profesión, 85 hasta 90 años, tienen una relativa buena calidad de vida. No digo que sean todos los casos, pero eh, sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Muchos de ellos tienen que conllevar todos esos años con una escasísima o nula calidad de vida. Es decir, la ciencia médica pareciera que ha progresado en algunos aspectos, pero en otros el debe sigue siendo prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo. Y yo creo que escuchándoos, a mí me llega la sensación, ¿no?, de que el gran problema de este mundo, repito, ha sido quitar a Dios de la ecuación de todo esto, porque si yo os escucho hablar a vosotros, ¿no?, que todos sois creyentes en un Dios, creyente en que ese Dios ha sido el creador de todo, que a pesar de que el enemigo, ¿no?, ya hablaremos después
en la escuela sabática de ello, de esa lucha, ha desordenado lo que estaba preciosamente ordenado. Sin embargo, Dios sigue tratando de contrapesar y busca y quiere que nosotros, en ese aspecto quizá, tratemos de hacerlo todo en forma ordenada, en forma que no impactemos más de lo que ya está impactado en nuestro ecosistema, en nuestro mundo, ¿no es cierto? Porque en el trasfondo de todo eso no es quedarnos con eso, que hay muchos movimientos ya sociales que se encargan de la defensa de todo esto, sino porque nosotros creemos en alguien que ha hecho todo esto de una manera totalmente diferente y que luego se ha echado a perder por decisiones equivocadas de nuestros ancestros y nuestros hoy, actualmente, ¿no es cierto? Y quizá un poquito para ya ir cerrando, ¿se puede hacer, hay una equivalencia, son sinónimos o hay que diferenciar entre sabiduría e inteligencia? Yo al menos lo que sí distinguiría es entre sabiduría y conocimiento, porque al final la inteligencia es una herramienta, es la capacidad que tú tienes de entender tu entorno y de transformarlo y también de comunicarte con los demás. Por eso hay una inteligencia que puede ser numérica, una inteligencia que también es más tendente a las ciencias sociales, y hay también una inteligencia emocional que se llama, ¿no? Esta que te permite empatizar, crear relaciones. Tú puedes ser muy inteligente con unos coeficientes enormes de inteligencia y ser totalmente nulo para las relaciones sociales, por ejemplo. Y todo el beneficio que podrías sacar a esa primera inteligencia no lo puedes hacer de esa forma, digamos, tan efectiva al faltarte la otra. Por eso yo distinguiría entre conocimiento y la sabiduría de la que estamos hablando. Y sabéis, hoy tenemos una gran cantidad de conocimiento acumulado, muchísimo conocimiento acumulado. Hemos aprendido a conocer la materia hasta, digamos, las partículas subatómicas. Bueno, dominamos mucho nuestro medio. Digo mucho, no todo, falta muchísimo. Pero hay algo que me asombra. Somos realmente tontos, me vais a permitir la expresión, por hacer un poco, digamos, la contra el tema de la sabiduría, en cuanto a lo que nos conviene, a lo que es mejor para nosotros. Buscamos a Dios donde no está. Hoy vivimos en un mundo que mucha gente dirá, es un mundo que está totalmente secularizado. Yo digo que es el mundo más espiritualizado que podemos encontrar, pero con formas espirituales que no tienen nada que ver con Dios. Buscamos a Dios en el Oriente, en muchísimas formas del Oriente. Buscamos a Dios en la meditación, buscamos a Dios y me vais a permitir que me rectifique a mí mismo. No buscamos a Dios. Buscamos una forma espiritual que nos calme y que no nos contradiga. Es decir, buscamos no un principio de autoridad que pueda regir nuestras vidas y que nos diga este es el camino correcto, sino un principio espiritual que sancione, que bendiga y que apruebe mi manera de vivir, que no me provoque cambios. Yo lo que quiero es tener paz, tener calma, tener tranquilidad, pero sin cambiar lo que yo estoy haciendo. Por favor, Dios, no vengas a molestarme. Por eso tenemos el Dios de la Biblia, que es claro y explícito en lo que busca para nosotros, es claro y explícito en el camino que tiene tratado para nosotros, porque es un Dios que nos explica claramente con amor, no es un Dios que se esconde y ¿qué querrá Dios de mí? Lo podemos saber claramente. Y sin embargo, andamos, como dice ese otro versículo de la Biblia, digamos, de acá para allá buscando, pero sabéis, buscamos para no encontrar, porque la respuesta de esta sociedad que nosotros tenemos, al menos en la que nos hemos criado, de la que hablabais, la occidental, basada en los principios judeocristianos, sabemos perfectamente dónde está. Pero como no nos conviene, como no aplaude nuestra forma de vivir, queremos buscar otras.
Y claro, nunca vamos a encontrar esa paz, nunca vamos a encontrar ese equilibrio, nunca vamos a encontrar pues eso que pretendidamente buscamos. Y os voy a contar una anécdota. Me vais a permitir que cuente una anécdota que mis conocidos y a lo mejor muchos de nuestros espectadores me habrán oído, pero yo creo que viene muy al caso. Os voy a contar sobre el Reiki. Vosotros conocéis esa técnica oriental del Reiki que en muchos hospitales cada vez se está implantando más para que los pacientes entren a las cirugías calmados. Bueno, pues una técnica espiritual, al final pues, consiste, entre otras muchas cosas, en imposiciones de manos, en ciertas fuerzas espirituales que ahí intervienen, evidentemente, que no se encuentran en la Biblia, no las busquéis allí, que no son fuerzas divinas. Y bueno, pues mi mujer estaba pasando pues una enfermedad grave que al final la condujo a una cirugía muy importante que le ha dejado secuelas y que bueno, pues fruto de esa cirugía perdió medio páncreas y el bazo. Y estuvo a punto de perder también parte del estómago. Y el día antes de ingresar para esa cirugía, alguien se nos ofreció: mira, yo tengo una amiga que practica Reiki. Y me ha dicho, le he contado el caso de tu mujer, y me ha dicho, por favor, que venga, que yo le voy a hacer una sesión totalmente gratuita, ya verá cómo va a entrar a esa cirugía y va a tener más posibilidades de éxito. Bien, yo me quedo con esa cosa. Yo hacía años que había oído hablar del Reiki porque alguien conocido a mí lo practicaba y sabía de qué iba. Pero de todas formas, en mi desesperación, yo me pongo de rodillas y digo: Señor, tú sabes cómo estamos, tú sabes en qué momento duro de nuestra vida estamos, con peligro real de muerte, y tengo este ofrecimiento. Y busqué por internet, y curiosamente en internet lo único que me salió de Reiki fueron hospitales que estaban implantando este tipo de pseudoterapia previa a las cirugías, y en las que decía que aumentaba muchísimo el éxito de esas cirugías, más que de la cirugía en sí, evidentemente, sino de la capacidad de recuperación del paciente, ya que entraban relajados, entraban confiados. Y oré al Señor: Señor, yo esto tenía entendido esto, pero veo en Google que lo están aceptando muchos hospitales. Dame luz porque no quiero hacer nada que sea contrario a tu palabra. Bueno, me levanto de esa oración. Esto fue al mediodía. Mi mujer tenía que presuntamente ir a esa sesión, pues, no sé, a las 5 de la tarde, una cosa por el estilo. Y a las 4 nos llama esta amiga diciendo: oye, no va a haber sesión porque a la terapeuta le ha dado un ataque de ansiedad y se la han tenido que llevar al hospital. Esa persona que te iba a dar la paz y que te iba a dar... Curiosamente, y el milagro continúa, porque después yo seguía en mi cabeza, digo, yo sé que esto es una cosa que tiene componentes espirituales. Esto de la búsqueda de Google no me ha convencido de todo. Vuelvo a buscar Google con las mismas palabras y es cuando ya empieza a salirme el tema de esas conexiones espirituales, de esos espíritus, de esos campos energéticos, de toda esa historia. Por lo tanto, os digo, Satanás está en la batalla. Satanás quiere cegarnos, Satanás quiere confundirnos, Satanás quiere apartarnos de esa fuente de sabiduría y nos da muchísimos canales por los que adquirir otros conocimientos, porque al final lo que Satanás quiere es confundirnos. Por lo tanto, lo que yo os quiero decir con esto es: hay muchísima gente practicando muchísimas cosas que al final el objetivo de esas cosas lo que pretenden es encontrar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, y perdonad que me estoy extendiendo mucho, ¿cuál es? El fruto del Espíritu Santo es amor, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, eh, templanza y mansedumbre, ¿verdad? Pues toda esa gente anhela ese fruto, todo el mundo quiere tener gozo, todo el mundo quiere tener amor, todo el mundo quiere tener paz, todo el mundo le gustaría ser buena persona, todo el mundo le gustaría ser paciente, todo el mundo le gustaría vivir confiado, pero no como Dios lo quiere. Y Dios es el principio de la sabiduría. Dios es la sabiduría. Por lo tanto, nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad que tiene más medios que nunca, nuestra sociedad que ahora mismo estamos hablando, nos están escuchando en Estados Unidos, también sabemos que nos escuchan desde Canadá, sabemos que nos escuchan en muchos países de Latinoamérica, en España, en Europa, incluso en Oceanía. Tenemos estos medios que nos abruman. Oh, el hombre, qué sabio es. Somos más tontos que nunca, porque vamos en contra de Dios y vamos en contra de nuestra vida eterna. Al final, no hay mayor premio que la vida eterna. Dos cositas yo quiero breves. Me meto así, Jorge, y para terminar. Conforme comenzabas tu reflexión, el conocimiento envanece, el amor edifica. Verdaderamente hay que diferenciar entre sabiduría y todos esos coeficientes de inteligencia que nosotros nos hemos inventado para ver la capacidad de una persona según responda a unos test, ¿vale? Fuera eso, ¿no? Esas evaluaciones humanas, ¿no? Y el texto que muy bien ha citado Raúl es servir al pueblo fielmente y a Dios con todo el corazón. Y dejaos los ídolos, que es lo que estaba haciendo referencia a José Antonio ahora, con tanto jaleo mental que es que te vuelves loco, no sabes a dónde acudir, dónde vas a encontrar la paz espiritual, en muchas fuentes, ¿no? Servir a Dios y hacerlo de todo corazón. Muy bien, gracias Raúl. Has abierto, diría Juan Fro, un melón y queda mucho para hablar sobre esto, pero yo como oyente llego a esta conclusión. No hay vuelta de hoja, esto es muy sencillo. Quiero ser sabio, tengo que tener a Dios en mi vida. Amén. No hay otra forma en esta vida que me convierta a mí en un hombre sabio que sea útil para quienes me rodean, útil a esta sociedad y poder cumplir la misión. O no tener a Dios en mi vida y entonces me convierto en un elemento más de este caos, de esta sin razón que es la sociedad humana actualmente. Nada, como el tiempo se va, pues damos paso ya a que siga fluyendo el programa para pasar ahora a la siguiente parte, que es importantísima, vital para nosotros hoy, dado los tiempos que vivimos, la escuela sabática.